Padre, gracias por este momento de adoración, gracias por este momento de intimidad contigo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tus ángeles, Señor, que están en este sitio. Gracias, Señor, porque podemos esta mañana ver los cielos abiertos sobre nuestra cabeza, sobre nuestra nación, Señor. Señor, gracias por tu presencia todopoderosa, Señor. Esta mañana yo te pido que tú quites, Señor, todo pensamiento de angustia, todo pensamiento de distracción, todo temor con la cual cualquier persona que esté en este lugar haya venido. Y te pido que tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, Señor, entre, Señor, hasta las coyunturas de sus huesos, dentro de sus tuétanos, Señor, y produzca el fruto, Señor, por el cual tú la estás enviando, Señor. Nos disponemos a oír tu voz. Abre nuestros oídos para oír y nuestra mente para poder entender. En el nombre de Jesucristo, amén. Aplauda al Señor. Bendecimos el nombre de Dios. Hola, ¿cómo están? Le doy primeramente gracias a Dios por permitirme estar nuevamente cumpliendo el llamado, el propósito por el cual Él me dio vida, que fue predicar el Evangelio. Y bueno, pasó un mes entero donde fue difícil. No me quiero emocionar. Pero la presencia de Dios es extraordinaria. No logro entender cómo hay personas que no se congregan y les da lo mismo. De los últimos 15, 20 años de mi vida, creo que esta fue la vez que falté más a la iglesia. Y fue difícil para mí. Por eso yo le animo, no falte, no deje de congregarse. Uno se nutre por la presencia de Dios, con los hermanos de uno, adorando a Dios. Obviamente uno puede orar en su casa, leer la Biblia, puedes tener tu comunión con Dios. Sin embargo, cuando uno está en el cuerpo, ocurre algo diferente. Hay algo distinto que ocurre en la vida de uno. Le doy gracias también a todos los que estuvieron ahí pendientes, escribiendo. La maestra Alegría que me llevó para todos los sitios que tenía que ir a hacerme los exámenes y todo eso. También Catherine, ella me escribía todos los días una palabra. Profeta, tal palabra, tal versículo, tal cosa, siempre estaba pendiente. Y bueno, sé que muchos estuvieron pendientes, Sebastián, Eileen, bueno, Carla ni hablar con su familia. Así que bueno, gracias. Y mi mamá, bueno, se la botó. Mi mamá hacía de todo. Bueno, mi papá también. Fue algo extraordinario, ¿no? Porque el día que mataron o que murió, que el Señor se llevó al apóstol Baltasar, creo que se llamaba. Eleazar, le cambié el nombre. Bueno. Yo le dije a mi papá temprano, a mi mamá, y también lo escribí a Carla, le digo que había una atmósfera extraña en la nación. Había un espíritu de muerte tremendo. Y yo en la madrugada, bueno, en la noche, de repente siento que se me duermen las manos, se me duerme la pierna izquierda y sentía que me iba a dar algo, no sé. Y yo lo único que hice fue orar al Señor, porque nosotros ya estamos entendidos en que, bueno, si Dios permite que uno se vaya, es por un propósito, ¿no? Y porque ya cumplió la tarea y bueno, estaremos en una vida mejor. Sin embargo, no ocurrió así. Lo digo para que estemos atentos y estemos orando, porque estos meses donde hay elecciones y todas estas cosas, muchas veces se activan espíritus o activan cosas en el mundo espiritual donde muchas veces los demonios aprovechan y hacen de las suyas. Así que estén orando, estén atentos. Para comenzar la predicación del día de hoy, es difícil, estuve escuchando, menos mal que suben las prédicas a YouTube para poder escuchar, porque como no podía, bueno, había veces que me mandaba los audios Sebastián o Carla, la maestra Alegría, pero bueno, yo quería estar aquí. Hay una palabra que Dios me dio
lo invito a buscar su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Génesis capítulo 28. La palabra de Dios primero en el capítulo 25, no lo voy a leer, solamente se los voy a relatar. Desde el versículo 19 en adelante nos habla cuando Isaac tiene hijos de parte de Rebeca, su mujer. Y nos dice que la palabra de Dios que en el momento que Rebeca estaba embarazada de estos dos hombres, dice que estos dos hombres o estos bebés en ese momento, dice que venían luchando en el vientre de ella, de tal manera y tal era la aflicción que esto le generaba a ella, que ella va y comienza a orarle a Dios y le dice, bueno, Señor, si yo voy a tener estos dos hijos que están luchando en mi vientre, prefiero no tenerlos. Y Dios le da una palabra, Dios le dice, bueno, de ti, de tu interior van a salir dos naciones. Una será más fuerte que la otra y el menor se enseñoreará del mayor. Ella recibe esta palabra, dice que ella da a luz y cuando ella da a luz dice que sale Esaú primero y dice que sale Jacob agarrado del talón de su hermano. Más adelante nos dice la palabra que al transcurrir de los años, cuando ya Isaac había envejecido, esto está en el capítulo 27, llega el momento donde él le habla a Esaú y le dice, bueno, yo voy a soltarte la bendición, ve, tráeme un animal, hazme un guiso que yo voy a comer y cuando yo termine de comer yo voy a liberarte la bendición. A todas estas, Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú y nos dice la palabra de Dios que ella va y le dice a Jacob, le dice, mira, tu papá va a darle la bendición a Esaú, no podemos permitir que esto ocurra. Y hace todo un entramado ahí para que la bendición cayera sobre Jacob. Sin embargo, cuando tú te pones a meditar en esos pasajes bíblicos y en eso que aconteció en aquel momento, puedes darte cuenta que la acción que hizo Rebeca trajo muchos, si se puede decir, resultados. Obviamente Jacob recibió la bendición, sin embargo, a raíz de eso, Esaú comenzó a perseguir a Jacob. Jacob tuvo que vivir su vida huyendo y un montón de cosas. Entonces podemos entender que ella no actuó de la manera correcta. Sabes, yo cuando hacía este mensaje recordaba el pasaje bíblico, yo lo tengo por aquí para que ustedes después lo busquen. En el momento que dice la palabra de Dios que Isaac era un bebé y dice que el hijo de Agar, que es Ismael, dice que se burlaba de Isaac. Y a raíz de esto dice que Sara va y le dice a Abraham, mira, este niño se está metiendo con mi hijo, bota a la esclava y el hijo de la esclava. Sin embargo nos dice la palabra de Dios que Dios viene y le habla a Abraham y le dice, hazle caso a lo que tu esposa te va a decir. Ahora, si nosotros comparamos ese relato bíblico, esto ocurrió en el capítulo 21 de Génesis. Si nosotros hacemos, si se puede decir, una comparación con lo que ocurrió con Sara y lo que ocurrió con Rebeca, yo creo que la actitud correcta de Rebeca debió ser hablarle a Isaac lo que Dios le dijo. Porque Dios habló, Sara le dijo, mira, echa a la esclava y al hijo de la esclava, y Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu mujer. Si Dios lo hizo con Abraham, ¿por qué no lo podía hacer con Isaac? Entonces, si ella hubiera actuado como actuó Sara, seguramente Dios la iba a respaldar porque lo que ella estaba defendiendo era la palabra que Dios le había dado. Entonces, vemos la actitud que tuvo Sara y la actitud que tuvo Rebeca. Ahora, dice la palabra de Dios que fue algo tan tremendo. Dice que cuando Dios le dijo esto a Abraham, dice que le pareció grave a Abraham porque era su hijo. No era algo fácil lo que le pidió Sara. Sin embargo, Dios respaldó a Sara porque había un propósito con su hijo. Entonces el propósito de Jacob en aquel momento estaba siendo defendido por su madre a través de su carne, a través de su fuerza y no a través del espíritu. Porque si ella hubiera actuado espiritualmente, ella le tenía que haber dicho a Isaac, Dios me dijo esto. Y aunque le pareciera grave a Isaac, lo más seguro es que Dios le iba a dar la orden de que bendijera al que Dios había escogido.
Entonces, qué tremendo es poder entender que aunque tú tengas una palabra, para que esa palabra, y esto es una palabra profética, para que esa palabra se te active, tú tienes que aprender a caminar en el Espíritu y no en tus fuerzas. Tú tienes que aprender a caminar en la gracia y no en tu fuerza humana. Porque lo que vemos aquí fue que la fuerza humana de Rebeca, aunque la bendición cayó sobre Jacob, provocó que un espíritu de venganza y de muerte se levantara contra su hijo. Entonces muchas veces hacemos cosas en nuestras fuerzas y aunque Dios nos habló, ¿qué ocurre? Se abren puertas y espíritus de inmundos quieren atacar tu vida, quieren atacar nuestra vida. Ahora, qué diferente fue cuando Sara le dijo a Abraham, Dios le habla a Abraham y Abraham agarra, saca a la esclava, al hijo de la esclava, y no vemos en ningún pasaje bíblico más donde Isaac tuvo que huir de su casa, sino que se pudo quedar en su casa porque Dios vio que Sara actuó como correspondía. Entonces, qué diferencia tan grande. Ahora sí vamos a ir al capítulo 28, era una antesala. Vamos a leer 27:41, me he adelantado. Dice la palabra, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto por mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, Esaú tu hermano se consuela pensando en matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán, y quédate con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros dos en un solo día? Luego dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Yet. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Yet, como estas, de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Voy a determinar aquí un punto muy importante antes de continuar. Vemos los primeros versículos que leímos, las consecuencias tan grandes que trajo la actitud o lo que Rebeca le dijo a Jacob que hiciera. Aquí ella le dice, bueno, lo que tú hiciste, pero ella cuando convence a Jacob, ella le dice que si alguien te va a maldecir, que esa maldición venga sobre mí, pero después lo puso y le dijo, no, lo que tú le hiciste es a tu hermano. Pero aquí ella nombra algo extraordinario porque ella dice, bueno, las hijas de Yet, que eran las cananeas, cuando tú lees los capítulos anteriores, hay una parte donde dice que estas mujeres dice que fueron de amargura para Isaac y también para Rebeca. Eso quiere decir que estas mujeres eran terribles y ella se da cuenta que si Jacob, que era el hombre escogido, el hombre que tenía un propósito de parte del Señor y había sido llamado a recibir la bendición de Dios que venía de Abraham, no podía permitir que él tomara mujeres de las cananeas como ella. ¿Por qué? Porque no solo iba a tener amargura por Esaú y sus mujeres, sino también por lo que hiciera Jacob. Y este punto recuérdenlo porque más adelante vamos a hacer un enganche aquí con esto que ocurrió, porque Dios no pone nada aquí suelto porque sí. Versículo 1 del capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar mujer allí para sí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú, presten atención aquí, que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre,
Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer, además de sus otras mujeres, a Mahala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nabaiot. Aquí es algo interesante porque vemos que después que Dios bendice a través de Isaac a Jacob, recibe la bendición y Rebeca hace mención de las hijas de Het y le dice: mira Isaac, no podemos permitir que esto ocurra, y Dios le da orden a Jacob de que no tome esas mujeres, sino que vaya a la tierra donde estaba Labán y allí agarre y tenga una mujer con propósito. Pero vemos que cuando Esaú se entera de esto, dice que él toma una actitud en la cual, cuando tú la examinas, te das cuenta que hay una fractura en esa familia extraordinaria, porque dice que él se va nada más y nada menos a buscar mujer de la descendencia de Ismael, el hermano de Isaac. Ahora, ¿por qué Esaú hace esto? Porque Dios había dado una palabra sobre Ismael. Le dice: tú vas a pelear y vas a ser un guerrero y vas a utilizar el arco para defenderte. Entonces, para que se cumpliera la venganza, Esaú entendió que tenía que juntarse con uno que tuviera flechas, con uno que tuviera espada. Entonces, y también lo hizo para venganza de su padre. Porque él va y nada más y nada menos se junta, hace una alianza, porque cuando se casaban hacían una alianza con el que perseguía a su padre, con el que se burlaba de su padre. Ahora, ahí hay algo profético, porque cuando vemos en el capítulo 4 del libro de Gálatas, cuando Pablo habla de la alegoría de Agar y Sara, él habla y le dice: porque así como en aquel momento el hijo de la carne, el hijo que había nacido por voluntad humana, perseguía al hijo de la libre, así sigue ocurriendo todavía. Entonces, lo que estaba ocurriendo en aquel momento es que Esaú se estaba manifestando a través de las obras de la carne en contra del que había acogido Dios. O sea, eso no ocurrió porque sí. Cuando él se da cuenta que a su padre, porque él verdaderamente comenzó a irse en contra de Isaac. Cuando él se da cuenta y dice: mira, mi padre no se agrada de mis esposas, va y dice: bueno, como no te agradan, yo voy a ir a donde tu hermano y voy a hacer alianza con él. Él se alejó de su familia, perdió la bendición de Dios, se llenó de amargura, la raíz de amargura hizo que se fuera en contra de su padre, en contra de sus hermanos, en contra de todo lo que él había tenido hasta aquel momento, y decidió establecer una alianza para destruir a su familia. Sin embargo, como Dios ya tenía un propósito, Dios no permitió que esa simiente de error pudiera triunfar sobre la simiente de propósito. Yo te quiero profetizar algo en esta mañana. Cuando tú tienes la simiente del propósito de Dios, el enemigo no podrá destruirte. Por más que hagan alianzas, no podrán destruir lo que Dios ha establecido. Porque aunque el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, había una palabra profética sobre el hijo de la libre que iba a heredar la tierra que Dios le dio. Y aunque lo perseguía el hijo de la amargura, el hijo que lo quería matar y destruir, nunca pudo prosperar contra él, porque tenía un propósito de parte de Dios. Es por eso que cuando tú ves, llega un momento donde Esaú tenía carros, tenía gente de guerra, porque él supo dónde tenía que conectarse. Pero yo te quiero decir algo, como dice la palabra: no es con el carro, no es con la fuerza, sino es con aquel que Dios tiene misericordia de él. Es con aquel que Dios lo escogió desde el vientre de su madre para recibir una bendición profética que no tiene fin. Entonces vemos que aunque Esaú se fue en contra de su hermano, se fue en contra de su padre, Dios respaldó al que tenía las promesas. Ahora yo te quiero hablar un poco de lo que era Jacob. Jacob era un joven que fue muy consentido por su madre. Y esto hizo que él no se desarrollara completamente y fuera un hombre lleno de temores, lleno de debilidades. Fuera un hombre que no entendiera el propósito que Dios tenía con él. Aunque había sido escogido, y muchas veces, aunque eres escogido, aunque somos escogidos, no logramos entender lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas y caminamos en temor, caminamos sin fe, porque cuando tú temes no tienes fe. Caminas dudando de lo que Dios te dio. ¿Cómo yo sé que Jacob caminaba dudando de lo que Dios le había dado? Porque cuando Jacob se va a encontrar con Esaú, dice que él se puso de rodillas delante de él.
Cuando la palabra que Dios le había dado a Jacob es que él sería mayor que su hermano. Pero él vio los carros de Esaú. Él se crió viendo, porque nos dice la palabra que Esaú era un hombre diestro para la caza. Él se crió viendo que Esaú era el fuerte, era el que tenía la capacidad, era el que tenía la fuerza para hacer esto, para hacer lo otro. Sin embargo, Dios no lo había escogido a él. Dios lo había escogido a Jacob. Y yo te quiero decir algo: libérate de ese espíritu de temor. Libérate de ese espíritu donde te sientes menos que todos. Porque lo que le afectaba a Jacob es que él pensaba que era menos que su hermano. Es por eso que él peleaba, por eso es que él vivía en conflicto. Porque él pensaba que Esaú era el hombre que tenía la capacidad. Y no se daba cuenta de lo que Dios le había dado. Porque aunque Esaú tenía todo ese ejército, Esaú envidiaba lo que Dios le había dado a Jacob, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces muchas veces puedes ver a gente que tenga más capacidad que tú, pero no te fijes en la capacidad del hombre humana. Fíjate en lo que Dios te dio, porque ese que se levanta contra ti envidia lo que Dios te dio a ti. Esaú envidiaba la bendición que había recibido Jacob. De tal manera que Esaú era un hombre que confiaba en sus fuerzas. Cuando él venía de la casa, dice la palabra de Dios, que llegó con hambre y Jacob le dijo: bueno, yo te doy este plato de lentejas si tú me das tu primogenitura. Y como él era un hombre confiado y creía que él era más poderoso que todo el mundo, le dijo: sí, toma la primogenitura. Pero después de eso dice que fue causa de amargura para él. ¿Cómo sabemos que hay una persona que es altiva cuando esa persona vive en amargura? Porque dice el libro de Hebreos que Esaú procuró con lágrimas recibir después la bendición de Dios, pero ya había cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, porque había confiado en sus fuerzas y en su capacidad. Hay algo, vamos a continuar, hay algo interesante que le ocurre a Jacob en el versículo 10 del capítulo 28. Él sale huyendo de su tierra, de su casa. Dice la palabra de Dios: Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pues yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho todo lo que te he dicho. Me voy a detener aquí un momento. Sale Jacob lleno de temores, sabiendo que su hermano lo quería matar, pensando que bueno, él había tomado y había robado lo que no le correspondía. Y dice que en el camino él llega a una ciudad que se llamaba Luz, y él agarra una piedra de aquel lugar y se acuesta a dormir. En medio que él se acuesta a dormir, viene Dios y le habla. Dios se le manifiesta en una visión. Él ve una escalera que estaba desde el cielo hasta la tierra. Ve a ángeles de Dios descendiendo y Dios le habla sobre la bendición de Abraham, de Isaac, y le dice: la tierra donde tú estás acostado yo te la voy a dar a ti. Pero hay una palabra clave que Dios le dice aquí. Dios le dice: mira, porque yo te guardaré, yo estaré contigo y no te dejaré hasta que hayas hecho todo lo que yo he dicho sobre ti. ¿Por qué Dios le da esta palabra? Porque Dios necesitaba que el temor saliera de la vida de Jacob. Dios necesitaba que de la vida de Jacob saliera ese temor que él tenía sobre su hermano. Dios necesitaba que Jacob entendiera que Dios lo había escogido por un propósito eterno. ¿Sabes? ¿Y por qué esta palabra a mí me llamó mucho la atención? Porque en el momento que yo salgo positivo en el COVID, yo vengo en mi mente, yo no se lo dije a nadie, yo digo en mi mente, yo digo: Señor, tú siempre has estado conmigo.
¿Sabes? A lo largo, tengo pocos años, unos 30 años, próximo a 31. Pero en todos estos años que yo tengo de vida, ¿sabes? He pasado por diversidad de problemas, de situaciones. Muerte, persecuciones, gente que se levanta a maldecir a uno. Hasta, mira, casi es que esclavo estuve. No miento los que saben. Pero, como yo le dije al Señor, tú siempre has estado conmigo. Y esta fue la palabra de confianza que Dios le dio a Jacob. Yo estaré contigo, te guardaré y no te dejaré hasta que cumplas todo lo que yo he dicho sobre ti. Yo declaro esta palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y yo en esta mañana profetizo que todo temor, toda timidez se va de tu vida, se va de tu casa. Todo menosprecio se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y Dios te dice: yo estoy contigo porque yo te escogí, porque yo te guardaré y no te dejaré hasta que cumplas todo lo que yo he dicho sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. No importa lo que te maldigan, no importa lo que quieran ver tu fracaso o tu muerte. Yo cumpliré la palabra que yo te di. No importa que hagan alianzas contra ti, no podrán contra ti, porque por un camino vendrán, pero por 7 caminos se irán huyendo, porque mi palabra está sobre tu vida. ¿Sabes? Dios le da esta palabra a Jacob. Y dice la palabra en el versículo 16, dice: y cuando despertó Jacob de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Ese fue el primer momento donde Jacob se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Sabes? Y dice que se despierta y dice: Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Él no sabía que Dios estaba con él porque él se sentía menos. Él estaba acostumbrado a que su mamá lo defendiera. Él estaba acostumbrado a que su mamá le diera todo. Pero esta palabra, mira, cuando yo me fui a Argentina a los 16, yo estaba acostumbrado a que mi mamá me hiciera todo. Pero cuando me encontré solo, ahí yo tuve que conocer a Dios. Ahí, eso fue lo que le ocurrió a Jacob. Entonces tuvo miedo otra vez, ¿viste? Y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando una piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Versículo 20. Allí hizo un voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Cuando él se da cuenta que Dios estaba con él y que la única manera de que él alcanzara la promesa de Dios era que Dios lo respaldara, él dijo: bueno, yo voy a hacer un pacto con Dios. Yo voy a hacer y levantó una piedra como señal en aquel momento. Ahora, ¿por qué Jacob hizo esto? Cuando tú lees las palabras que él dice, bueno, si Dios me guarda, nuevamente se manifiesta el temor que él tenía oculto. Él dice: bueno, si Dios me guarda en este viaje, si Dios me cuida en este viaje, entonces Él será mi Dios. Cuando ya Dios le había hablado, Dios ya le había dicho: yo te guardaré, no te dejaré hasta que cumplas. Pero el miedo que él tenía le hacía caer en incredulidad. Entonces muchas veces el miedo, muchas veces que nosotros tenemos, nos hace caer en incredulidad. Ya Dios le había dado el pacto que tenía que hacer él es diciendo: bueno, Señor, yo sello la palabra que tú me diste porque yo sé que tú vas a estar conmigo. Aunque Dios le tomó en cuenta a él esta señal de pacto que él hizo. Y te quiero decir, este momento que estamos relatando en esta oportunidad marcó la vida de Jacob en un antes y un después. Porque cuando transcurrieron los años y él vuelve a su tierra y vuelve a ese mismo lugar, Dios le recuerda este momento. Le dice: ¿te acuerdas el pacto que tú hiciste conmigo? Por causa de ese pacto, Dios le da una promesa. Dice la palabra de Dios, voy a relatar en el capítulo 29, que bueno, que Jacob llega a la tierra donde estaba Labán, a Padán Aram. Y cuando él está llegando, ve a unos pastores y dice la palabra de Dios que ellos estaban brevando, o sea, le estaban dando de agua a las ovejas. Y en ese momento viene Raquel bajando.
hacia el sitio. Cuando él la ve, dice que se enamora de ella y la ama. Lo cierto es que, bueno, dice que hasta la besó en el momento. Imagínense, se volvió loco, como dicen aquí. Y él le dan la noticia a Labán, va a la casa de Labán y lo recibe Labán y bueno, comienza a vivir con él. Entonces, bueno, Labán le dice, bueno, aunque tú seas familiar mío, no es justo que tú trabajes de balde, gratis. Ponme un precio y yo te lo pagaré. Y bueno, como él estaba enamorado de Raquel, le dice, bueno, Labán, yo te voy a trabajar y voy a servirte 7 años y después de estos 7 años tú me tienes que dar a Rebeca. Labán le dice que sí, bueno, está bien. Le dice que sí. Trabaja 7 años. Cuando pasan los 7 años viene Jacob y le dice a Labán, mira, ya yo te serví los 7 años, dame a mi mujer. Él le dice, sí, tranquilo, hace una fiesta. Y se ve que ellos tomaban bastante, porque dice que se durmió y Labán le metió a Lea. Que Lea dice que era hermosa de ojos, tenía ojos, mirada delicada, pero Raquel era de hermoso semblante. No sé si era fea, porque dice ahí que tenía los ojos lindos, tenía su encanto, no era así tampoco. Lea hacía así y ya. Y cuando se despierta, Jacob le dice a Labán, mira, pero me metiste a Lea y no era ella. Y Labán, como un buen engañador, le dice, bueno, es que no está bien visto aquí entre nosotros que te dé a la menor primero y le da a la mayor. Y le dice, bueno, trabaja otros 7 años más para mí, ¿vale? Trabaja 7 años más y yo te voy a dar a Raquel. Me había pasado, dice que cuando pasaron los primeros 7 años, dice que para Jacob fueron pocos, porque estaba enamorado el hombre. Y no sabía lo que se estaba metiendo, porque lo que ocurre después, a ustedes ya se lo voy a contar ahorita. Bueno, trabaja otros 7 años más y le da a Raquel. Lo cierto es que a partir de ese momento, mira, esas mujeres comenzaron a pelearse. Comenzaron a pelearse, a reñir y comenzaron en una competencia. ¿Por qué hacen esta competencia? ¿Qué le ocurría a Jacob? Jacob no había superado su vida. En su interior, como nos hablaba la profeta, él vivía en conflicto. Vivía en una rencilla todo el tiempo y eso se le reflejaba en todo su caminar. Le decían engañador, Labán lo engañó. 7 años. Y después le dio otra y no lo dejó ir así. Exacto. Porque él se creía que era el engañado. Entonces, como lo que él creía en su interior se le manifestaba. ¿Cómo nació Jacob? Antes que naciera era un envión y estaba peleando con Esaú. Luchaba en su interior. Mire, desde el interior ya se veía y él estaba reflejando en su matrimonio lo que él era. Dice que nació agarrado y en competencia, porque él quería ser primero. ¿Qué ocurría? Dice que Lea dio a luz un hijo. Y iba y lo paseaba delante de Raquel. Después de tener otro hijo, se lo paseaba a Raquel. Y Raquel era estéril. Y dice que llegó un momento, yo lo tengo por aquí anotado, donde Raquel va y le reclama a Jacob. Y le dice, mira, yo no tengo hijo. Y él le dice, bueno, reclámale a Dios. Yo seré Dios, le respondió él, que no te ha dado el privilegio de dar a luz un hijo. Y dice que ellas vivían en este conflicto, en esta competencia. De tal manera que llegó un momento que dice que Dios se acordó de Raquel. Y cuando Dios se acuerda de Raquel, nace José. Y entonces Raquel era la que comenzó a sacarle coco a Lea, porque dice que Lea llegó un momento que no dio más a luz. Y dice que como Jacob amaba tanto a Raquel, dice que y menospreciaba a Lea, dice que Dios se acordó de Lea y le dio más hijos otra vez. Y entonces cuando esto ocurrió, otra vez peleó Raquel y así, bueno, eso vivían en ese conflicto. Lo interesante de ahí era que el que tenía que sanarse en su interior era Jacob. Muchas veces vivimos conflictos, vivimos cosas que están manifestando lo que está dentro de nosotros y debemos ser libres de esos. Porque él tenía temor a que lo persiguieran y lo perseguían. Tenía temor a que lo engañaran. Pues él pensaba que era un engañador. Venían y lo engañaban a él. Él pensaba en su interior que tenía que ser el primero. Entonces las mujeres de él se peleaban. Sus hijos se peleaban. Entonces Dios
fue procesando a Jacob en el camino, mostrándole lo que había en su interior. Vamos a continuar. Del capítulo 30, desde el versículo 25. Dice la palabra de Dios: cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame ir a mi lugar, a mi tierra, dame a mis mujeres por las cuales te he servido, y a mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes que los servicios que te he prestado. Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y añadió: señálame tu salario y yo te lo pagaré. Jacob respondió: tú sabes que te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Labán le preguntó entonces: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Hoy pasaré por entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Eso será mi salario y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando vengas a ver lo que he ganado, todo lo que se ha pintado, ni manchada en las cabras y de color oscuro entre las ovejas, se me habrá de tener por robada. Entonces, claro, como Labán era inteligente, en la fuerza humana era más sagaz, esa es la palabra. Entonces dijo Labán: bien, sea como dices tú. Pero Labán apartó aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Él se dio cuenta, ¿no? Él dijo: bueno, ya que Jacob me la está poniendo papita, yo voy a agarrar, voy a apartar las ovejas manchadas, de las que son blanquitas y fuertes, y la puso en una distancia donde, bueno, que Jacob no me pueda alcanzar, para que él no me vaya a quitar ninguna de estas ovejas. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y labró en ellas una franja blanca, descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas que había descortezado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, a donde bebían las ovejas agua, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Voy a detenerme aquí antes de continuar. Vemos que Labán, dice: bueno, voy a aprovecharme de Jacob, ya que Jacob entendió que, que ya había transcurrido un montón de años, que él había trabajado por Lea, había trabajado por Rebeca. Y dice que la palabra de Dios, que Jacob ya comenzó a darse cuenta que el respaldo de Dios estaba con él, porque lo que le dice él a Labán es que él le dice: bueno, mira, cuando yo vine, tú tenías poco, pero por causa de mi llegada, Dios te ha bendecido a ti. Y le dice: llegó la hora de que yo trabaje por mi familia, que yo trabaje por mi casa y para tener mis cosas. Y viene y hace toda una estrategia que Dios le da, porque ahorita lo vamos a leer más adelante, que Dios le da. Le dice: bueno, dice que Jacob tuvo una visión en la noche, donde él veía ovejas y cabras manchadas de diferentes colores, y Dios le da esta estrategia para que se la haga a Labán. ¿Por qué? Porque ya Dios sabía cómo era Labán, ya sabía que Labán, así como habían transcurrido aproximadamente 20 años, porque lo que había ocurrido aquí es que trabajó 7 y después habían pasado 6 años más. En total casi 20 años o 21, donde él estuvo, si se puede decir, esclavo de Labán, en una tierra de extranjeros. Y dice la palabra de Dios, se los voy a relatar, que viene
Y cada vez que venía una oveja fuerte, él ponía las varas y la oveja dice que daba ovejas de color negro, las cabras daban cabras manchadas, salpicadas. De tal manera que cuando Labán se da cuenta de esto, le dice: mira, me has quitado todo lo que yo tenía. Me has quitado todo mi ganado, me has quitado a mis hijas, me has quitado mi dinero, me has quitado todo. Pero lo que no se estaba dando cuenta Labán es que Dios a través de Jacob estaba activando justicia sobre Jacob por todo lo que Labán le había quitado. Hoy yo quiero profetizar algo. Yo no sé qué persona se ha sentido durante años de su vida utilizado por sus jefes, pero Dios en este tiempo te dará una unción de despojo tremenda, donde Dios comenzará a prosperarte. Sabes, esta palabra yo la creo sobre mi vida. Durante 9 años un Labán me utilizó, pero llega la hora donde Dios va a multiplicar todo lo que te quitó el enemigo, todo lo que te quitó el ladrón, todo lo que te robaron años de tu vida. Dios en este tiempo lo va a restituir, porque no importa la sagacidad que pueda tener el enemigo, lo importante es la palabra que Dios le dio. Dios utilizó a Labán para prosperar y para cumplir la palabra que Dios le había dado a Jacob. Ahora, lo interesante de todo esto es que dice la palabra de Dios que Isaac era riquísimo, pero no le regaló ni una vaca, ni un nada a Jacob. Él se fue sin nada. Porque te quiero decir algo: cuando tú entiendes que Dios te escogió, no importa que no tengas nada en algún momento de tu vida, Dios sobrenaturalmente te dará todo lo que tú necesitas. Porque Dios le dijo: Jacob, ahí en Luz, en Betel, le dijo: Jacob, no te dejaré hasta que cumpla todo lo que dijo de ti. Y en medio de lo que Dios le había dicho, le dijo: te multiplicaré y te bendeciré y te enriqueceré grandemente. Y para que eso se cumpliera, Dios tuvo que utilizar la sagacidad de Labán para bendecir a Jacob. Entonces pasaron un montón de años, y lo más seguro es que Jacob decía: bueno, Labán se está haciendo millonario, Labán está teniendo ganado, está teniendo cabras. Pero lo que no sabía es que eso que él estaba haciendo en algún momento sería suyo. Y como él trabajó en desinterés, entonces Dios se lo dio multiplicado. Y el que lo había robado y engañado a él terminó sintiéndose engañado y estafado por Jacob. Yo siempre recuerdo una palabra que el apóstol siempre nos da: lo que los ricos tienen es para dárselo a aquel que le agrada a Dios, es para dárselo a los hijos de Dios, es para dárselo a los hijos de propósito. Entonces dice que nuevamente se repite un capítulo en la vida de Jacob. Dice que él, al ver esto, va y le cuenta a sus esposas. Les dice: miren, yo tuve el sueño donde veía las ovejas así, veía las cabras así, y ustedes saben cómo yo le he servido a su padre y no sé qué. Y bueno, ellas entendieron, por lo menos hicieron algo bueno, porque vivían peleando. Y ellas entendieron lo que estaba ocurriendo y le dijeron: vámonos. El problema ahí es que otra vez Jacob salió huyendo. Y dice que él sale huyendo. Cuando se enteran los hijos de Labán, se levantan en contra de Jacob y lo comienzan a perseguir. Y dice que cuando él va en el camino, Dios viene y le habla a Labán. Le dice: mira, ten cuidado de no hablarle mal a Jacob. De tal manera que Labán no pudo hacerle nada a Jacob. Ahora volvemos nuevamente a lo que yo les hablaba al principio de Sara. Jacob debió pararse delante de Labán y decirle: Dios me dijo que tenía que irme de aquí y tú no seguirás esclavizándome. Y Dios lo iba a respaldar. Sabes, hay situaciones en las que tú tienes que pararte firme con la palabra que Dios te dio. Sabes, cuando yo estaba con el COVID, yo me acordé la predicación, la última predicación en este lugar, que Dios dijo que el que camina en generosidad camina en salud divina. Y yo le dije al espíritu inmundo del COVID: tienes que irte de mi vida porque yo camino en salud divina. ¿Sabes? Dios, en el camino que iba Labán a matar a Jacob y a perseguirlo, Dios le habló a Labán y le dijo: ten cuidado cómo le hablas. ¿Sabes? Cuando tú entiendes el propósito, aún Dios le reprenderá a aquellos que levanten palabras de maldición en contra de tu vida, aquellos que tengan malas intenciones en contra de tu vida, en contra de tu familia, porque la palabra es extraordinaria. Dios le dijo: ten cuidado cómo le hablas, ten cuidado cómo te presentas delante de él. Entonces el problema de Jacob es que el conflicto lo tenía él en su interior.
La incredulidad la tenía él en su interior. La desconfianza la tenía él en su interior. Quizás muchas personas dicen, bueno, pero es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Yo te digo, cree en Dios. Cree en lo que Dios te dio. Cree en el llamado que Dios te hizo. Si Dios dijo que tú eras un apóstol, un profeta, un pastor, un adorador, un servidor, un empresario del reino, un hombre de gobierno, cree en lo que Dios te dijo. Cree en lo que Dios puso dentro de ti. Dios le había dado las promesas que Dios le habló a Abraham en el monte Moriah. Se las dio a Jacob y Jacob no lo había entendido. Entonces vivía su vida huyendo. Vivía su vida perseguido cuando ese no era el propósito de Dios. Porque el mismo Dios que le habló en el camino a Labán le podía haber hablado en el momento que Jacob le hablara. Y le pudiera haber dicho, deja ir a Jacob y a sus esposas. Y es más, envíalo con bienes. ¿Qué ocurrió cuando llegó la hora de que el pueblo de Israel fuera liberado de la mano de los egipcios? Dice que Dios le dio gracia a las mujeres para que las egipcias le dieran el oro que ellas tenían. Entonces cuando tú entiendes quién eres en Cristo, identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, entonces tú te puedes parar en una situación, delante de una persona, delante de una dificultad, una enfermedad, una deuda, lo que sea, y decirle, Dios habló sobre mi vida esto, por lo tanto tiene que ocurrir lo que Dios dijo en mi vida. Entonces el temor se tenía que ir de la vida de Jacob. Dile al que está a tu lado, el temor se tiene que ir de tu vida. Y él sale y dice que Dios le habla esto. Ahora, otro problema que tenía Jacob es que él no enseñó a sus mujeres y a sus hijos a adorar nada más a Dios. Porque en el momento que él sale, dice la palabra de Dios que Raquel agarra los ídolos de su padre Labán y los lleva. Entonces, ¿cuál fue el pretexto de Labán para acusar a Jacob? Tú me robaste mis ídolos. Entonces, como Jacob no cumplió su tarea sacerdotal, abrió una puerta en la cual el enemigo pudo entrar a su casa, destrozar todo lo que él tenía, jurungar por todos lados, porque él no le había enseñado a su mujer a adorar a Dios. Porque su mujer agarró y le quitó los ídolos a su padre, de tal manera que dice que ella se sentó arriba de un caballo, no sé qué, los escondió y los tuvo ahí, escondidos. Si él hubiera enseñado a Raquel a adorar a Dios, en ese momento Labán no hubiera tenido autoridad para entrar en la casa o en el campamento que tenía Jacob en aquel momento. Entonces, qué importante es poder enseñar. Estar en ese nivel donde un hombre, padre de familia, enseña a su casa a adorar a Dios. Imagínense, es como si el apóstol y la profeta Xiomara, que no es así, no, obviamente no es un ejemplo, agarrara unos ídolos y los escondiera. Entonces abre una puerta donde el enemigo puede hacer esto, puede hacer lo otro. Eso fue lo que le ocurrió a Jacob. Y esto no solo ocurrió en esa oportunidad, porque la palabra de Dios nos sigue relatando que llega un momento donde Dios le dice, mira, dile a esto que se quiten los zarcillos, que quiten los ídolos que tienen escondidos, que tengan esto y lo otro. Es más, dice la palabra de Dios que en un momento Dina, que era una de las hijas de él, dice que un hombre viene y se mete con ella, está con ella. La deshonra, esa es la palabra, la deshonra. Y dice que Jacob no hace nada, pero dice que se levantan los hijos mayores de él, como Rubén, como el otro. Y dice que agarran y hacen una estrategia en sus fuerzas humanas y le dicen, bueno, circunciden a todos los hombres y vamos a olvidar este problema. Y cuando dice que estos hombres estaban débiles, ellos se levantaron y mataron a todos los hombres de aquel lugar. Y Jacob le dice, pero ¿qué hicieron? Yo vengo evitando que me sigan persiguiendo y ustedes agarran y me hacen otro conflicto. Si él le hubiera enseñado a sus hijos no hubieran abierto esa puerta y ese conflicto no se iba. Ahora, ¿por qué estaba ocurriendo? Porque Jacob necesitaba ser liberado en su interior. Todo lo que le ocurría a Jacob era que alguien lo perseguía. O sea, cualquier casualidad, no levante su mano si usted dice, todo lo malo me pasa a mí. Porque decía Jacob, bueno, yo no hice nada y ahora mis hijos mataron a esta gente, se van a levantar un ejército y van a venir y me van a matar. Lo cierto es que dice que cuando estos hombres se levantaron, Dios puso terror sobre ellos y no pudieron hacerle nada a Jacob nuevamente. Dios nuevamente peleando por él.
Después, bueno, para colmo, cuando él se está huyendo, dice que llegan unos mensajeros y le dicen: mira, Jacob, por ahí viene Saúl. Viene con un poco de caballos y viene con un poco de gente. 400, ¿no? Y Jacob dijo: ay, otra vez, otro conflicto, otro problema. Sin embargo, dice que Dios lo respaldó. Lo único que no me gustó ahí fue eso que les decía al principio, ¿no? Que mandó a arrodillar a sus esposas, a todo el mundo, le dio unos regalos, no sé qué. Hizo un montón de cosas para que Esaú no le hiciera daño. No se había dado cuenta que Dios lo defendió con Labán. Dios se le apareció, Dios le dijo: mira la bendición de Abraham. Dios le demostró un montón de cosas y él todavía seguía caminando en ese temor y en esa duda. O sea, porque él confiaba en sus fuerzas. Él confiaba en sus fuerzas de tal manera que dice que le mandó como 3 regalos, creo que uno que lo recibiera antes, después otro, después otro, después perdona a tu iglesia, perdona a tu siervo. Oye, Dios te dijo que tu hermano mayor te servirá a ti. Entonces él estaba ahí adulándolo y no sé qué broma y aquí y allá. Perdóname, tú sabes que no fue mi intención. Le debió haber dicho: mira, Dios le habló a nuestra madre cuando ni siquiera habíamos nacido. Lo dice el libro de Romanos en el capítulo 9. Dice que no habían hecho ni bien ni mal, pero para que la elección y la promesa permanecieran, Dios escogió a Jacob. Entonces él debió decirle a él, y aunque Esaú no le creyera a él, lo importante era que Dios le iba a hablar, le iba a hacer sentir algo a Esaú, y Dios iba a hacer lo que sea, pero Dios iba a respaldarlo. Dios iba a respaldarlo. Entonces dice la palabra que él ocurre, bueno, se reconcilia con su hermano, hace esto, hace lo otro. Pero vamos a leer ahora, para entrar en los minutos finales. En el capítulo 32, versículo 22. Aquí hay otro momento clave en la vida de Jacob. Versículo 22 del capítulo 32 dice de la siguiente manera: se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Le descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Voy a detenerme un momento, porque este pasaje bíblico es clave, porque llegó un momento en la vida de Jacob en la cual Dios le tuvo que cambiar el nombre. Dios tuvo que cambiar la esencia de lo que él era hasta ese momento. Llega un momento en nuestra vida donde el nuevo hombre se tiene que manifestar en nosotros, donde el viejo hombre con sus hechos tiene que morir, tiene que desaparecer de nuestras vidas. Y se tiene que manifestar lo de Dios en tu vida y en mi vida. Dice la palabra que llega este momento donde Jacob agarra y le dice a su familia: pasen al otro lado, váyanse de aquí. Y él queda solo y queda luchando como un varón de Dios, como un hombre. Y dice la palabra de Dios que de tal manera que era tanta la riña que tenía, o la lucha que tenía en aquel momento, que el ángel o el hombre le dice: mira, raya el alba, déjame ir. Y él le dice: no me voy a ir hasta que tú me bendigas. Ya Dios lo había bendecido, pero él todavía no lo había creído. Y él luchó en aquel momento, pero el ángel le dijo: mira, ¿cómo te llamas tú? Y él le dijo: Jacob. Y él le dijo: bueno, tú a partir de ahora te vas a llamar Israel. Dios tuvo que cambiar totalmente lo que él era. Y hay muchos versículos bíblicos o pasajes bíblicos en las que Dios le tiene que cambiar el nombre a alguien, donde Dios tiene que decirle: bueno, ya tú no eres esta persona, hasta este día fue Jacob, y a partir de este momento te llamarás Israel. Le ocurrió a Pedro, le dijo: mira,
Pedro era Simón. Mira, Simón, hasta este día te llamas Simón y a partir de este momento te llamarás Pedro. Y le dio un propósito, le dijo, y a partir de este momento serás una persona diferente. Lo mismo le ocurrió a Saraí. Se llamaba Saraí, Dios tuvo que cambiarle nombre. Le ocurrió a Abraham. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde Dios tiene que cambiar lo que eres tú para ser transformado en lo que Dios quiere que tú seas. Porque a Dios no le servía un hombre lleno de temor, lleno de inseguridades, lleno de persecuciones, de conflictos. Dios tuvo que decir, no, hasta este momento tú eres esta persona y yo te traslado a una persona, a un hombre nuevo, a una mujer nueva, distinta, donde ya no caminas en temor, donde no caminas en timidez, donde no caminas en amargura, donde no caminas con heridas del pasado, sino que tú caminas en una vida nueva, entendiendo el propósito que Dios tiene contigo y con tu familia. Entonces él luchó en aquel momento y Dios le cambió el nombre. Dice el versículo 29 que Jacob también le dice, declárame tu nombre. Y él le responde, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre y lo bendijo allí mismo. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Por qué fue librada? Porque Dios lo tuvo que cambiar completamente, ya no era la misma persona. Entonces aquí en este versículo bíblico nos damos cuenta que verdaderamente, aunque Jacob tenía las promesas, aunque ya le habían dado la bendición, en su interior él seguía atado. En su interior él no estaba sano, no tenía fe, de tal manera que dice, bueno, ahora fue librada mi alma. Y llega un momento en tu vida con Dios donde tú tienes que ser librado de todo eso, donde tú tienes que ser libre de una vez por todas, donde tienes que ser libre de ese ciclo que te persigue día tras día o año tras año, que se repite lo mismo en tu casa, en tu familia. Sea ciclo de enfermedad, de pobreza, de conflictos, de temores, de pesadillas, un montón de cosas que a lo mejor te puedan estar pasando. Dios te dice, llega el momento donde tienes que ser libre de eso que te persigue. Tienes que ser libre tu alma, tienes que ser libre tu espíritu, tienes que ser libre y ser una persona nueva, un hombre y una mujer nueva, en la cual todas las promesas de Dios se manifiesten sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. De tal manera dice la palabra, para finalizar, en el capítulo 45, que llega un momento donde Jacob vuelve a Betel, al sitio donde él apenas salió de su casa, hizo un pacto con Dios y Dios le dio una promesa. Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios recordándole. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, viste, ahora sí él, como él era un hombre nuevo, le dijo, mira, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo. Entonces ya aquí es otra persona, dice, y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué bueno es poder decirle a Dios, tú has estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquén, en vez de quemarlos, ¿verdad? Romperlos todos, ¿verdad? Destruirlos. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Eso fue en el momento causado por la venganza de los hijos de Jacob por lo que le había ocurrido a Dina. Lo estaban persiguiendo para matarlo y Dios, bueno, envió el terror y no lo pudieron hacer. Llegó, versículo 6, llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, abajo de la encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. También Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente. ¿Quién puede levantar su mano un momento aquí? También Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a
Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Yo te invito a colocarte de pie. Aquí vemos todo el proceso, o parte del proceso que tuvo que pasar Jacob para entender el llamado que Dios le había hecho, para entender la bendición que Dios le había manifestado en aquel momento en el capítulo 27. ¿Sabes? Y en todo ese transcurso de su vida, Jacob vivió persecuciones, vivió temor, dice que su alma estaba afligida. Pero cuando él vuelve a Betel, al primer sitio en donde Dios se le apareció, al primer lugar donde Dios le habló, Dios le dice: bueno, tú viniste acá llamándote Jacob, pero yo te digo que ya no te llamarás así. Yo quiero profetizar esta mañana sobre tu vida, que a partir de este día Dios comienza a quitar todo aquello que estaba en tu vida y que te impedía cumplir el propósito de Dios. Y Dios comienza a hacer algo nuevo a partir de este día domingo sobre tu casa, sobre tu familia, donde ya no te llamarás como te han llamado hasta este momento, sino que la manifestación del nuevo hombre se manifestará sobre tu vida y se reflejará a partir de este tiempo, donde las promesas de Dios se cumplirán. ¿Sabes? O lo que se le manifestó allí a Jacob fue el Dios que cumple su palabra, porque en el momento que él salió, Dios le dijo: yo te guardaré, yo te cuidaré en todo tu camino, y cuando vuelvas aquí, entonces verás que yo soy tu Dios. ¿Y qué ocurrió? Años pasaron, no sé cuántos años habrán pasado. Tuvo 20 años donde Labán, y hasta ese momento quizá pasaron 30, 40 años, no sé cuántos años pasaron, pero él volvió como Dios le había dicho. Volvió sano. Es más, cuando él volvió a ese lugar, volvió con ganado, volvió con su familia, volvió prosperado. Su hermano ya no lo perseguía. Los que se levantaron en su contra, Dios envió el terror sobre ellos, porque Dios estaba con él. Y yo profetizo sobre tu vida que todo temor al COVID-19 se va de tu casa. Que toda persecución hasta este día se va en el nombre poderoso de Jesús. Espíritus de pobreza, maldiciones que estaban sobre tu casa, sobre tu familia, se van en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y a partir de este día comenzarás un tiempo de transformación. Yo lo declaro y lo activo sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque el Dios que se le apareció al principio, se le apareció después y le dijo: todo lo que yo te dije se cumplió tal cual, y yo te lo dije y yo te lo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para la gloria del nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, queremos ver el cumplimiento de tus bendiciones en nuestras vidas, Padre de la gloria. Es por ello que te pedimos, Señor, que tú cambies nuestra vida, Señor. Que la palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, entre, Señor, hasta las coyunturas de nuestros huesos, Señor. Que tu palabra entre, Señor, hasta nuestros tuétanos y cambie nuestro ADN, Padre de la gloria. Que se manifieste el nuevo hombre en nuestras vidas con todas tus promesas, Señor, porque tú cumples toda tu palabra, Padre de la gloria, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que se cumpla. Y yo activo bendición sobre nido de águilas, Padre de la gloria, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada persona, Señor. Yo declaro sobre ellos que el temor se va de sus vidas, Señor. Yo declaro que el que es tímido se va a la timidez en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que aquel que tenía una raíz de amargura se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo profetizo en el nombre de Jesús, Señor.